Bueno, para terminar hablando de este User Info Repository y el código desarrollado, seguimos con los métodos públicos. Aquí el primer método sería, el primer método relativo a la modificación de usuario sería getUserInfo, que, bueno, como veis, sigue una vez más estos estándar, que veis como son muy parecidos, ¿no? La construcción, un try catch con sus funciones privadas, y el formato de construcción es igual. Por eso decía lo importante de construir de forma homogénea todo, porque es mucho más intuitivo. Una conexión a la base de datos, una obtención, una generación o construcción de la query, pasándole unos datos del user, la ejecución de esa query. Estas queries son selects, las que estamos viendo ahora. Estas, y luego obtención del resultado. En cualquiera de estos casos, pues si tira una excepción, pues se gestiona y se envía al controller ya la excepción gestiona. Y en caso de que todo vaya correcto, iríamos a este user info by database record, que es pues, muy parecido al que vimos de lectura. Es que muy parecido. La única diferencia es que el objeto que se construye es diferente, porque antes se construye, en el otro que vimos de la lectura, lo que construimos es un userinfo DTO, y aquí construimos un userinfo. Recordad, userinfo es el model, ¿vale? No es un DTO, es el model. Es decir, es el que refleja esta tabla. Tiene su ID, user ID, name, reference name, nickname, bla, bla, bla. ¿Vale? Aquí no está email ni password, porque eso es de userinfo DTO. Este es el model. Vale. Entonces, pues el funcionamiento es igual. Si no se ha traído registros, tiene una excepción de no record found. A continuación trata la database records, los recupera, ¿vale? En esta variable, storage user information, lo valida, siempre se valida, y si pasa la validación, si no pasa la validación, tira un error de no incorrecto, y si pasa la validación, construye el objeto, ¿vale? Como vemos aquí, la construcción del objeto pues es mucho más sencilla, en el sentido de que solo hay que construir el user info y ya está, con los datos que vienen. Si vemos aquí en la construcción, el constructor de user info solo pide 4 campos, que son los campos obligatorios. Estos son los únicos campos obligatorios. Y luego los campos que no son obligatorios, que no son requeridos o facultativos, por decirlo de alguna forma, aunque setID no es facultativo, pero no entra dentro del constructor, porque cuando creas un objeto nuevo no puedes saber cuál es el ID, y no es buena práctica pasarle un 0 o cosas de esas, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que los demás campos que no son requeridos se pasan a null, porque la base de datos lo admite null. Y esto sería la obtención del objeto. Ese objeto se necesita para luego este get user info, que obtiene un user info, se necesita para luego la actualización. Aquí sí es la grabación en la base de datos. Update user info. Recibe el objeto user info como parámetro, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo clásico, obtiene una conexión, construye la query. Aquí lo que hablamos es de preparar, de un prepare statement, ¿no? Que bueno, pues es una sentencia de PDO que permite, pues de una manera específica, crear un statement, ¿vale? Statement es una sentencia de base de datos, ¿vale? Aquí se construye el array con los datos que hemos traído de la info, del user info, y la query pues se construye aquí, ¿vale? Que es este update set bla 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 bla, ¿vale? Y es una manera diferente, ¿vale? Se podría construir mediante
una query, un string que inyectara los datos, sí, pero es un poco más es más inseguro, ¿vale? Porque las prepare statement sí que protegen de inyección de SQL. Entonces, bueno, pues es mejor, es un mejor tratamiento. Y luego, pues nada, en vez de llamar a query, llamamos execute, ¿vale? Execute no devuelve nada, execute se ejecuta, ¿vale? Y ya está. Entonces, si hay algún error en cualquiera de estas cosas, pues tiramos una excepción de error al actualizar la información, y si no, pues este execute de este prepare statement, pues ya se ejecuta, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso se realizaría la actualización y bueno, pues ya habéis visto que los métodos que se utilizan en tanto los privados como los públicos siguen la construcción que hemos empleado en cualquier otro momento. Por ejemplo, aquí escribir tal, pues si el objeto viene vacío, tiramos un error de que el objeto viene vacío o es incorrecto, lo que sea. Y luego pues se construye con un sprintf. Las validaciones, pues igual. Las validaciones, pues simplemente pues los campos que son obligatorios se validan, que existen en este caso. Hay por ejemplo la validación para guardar la información. A ver dónde está la validación. Update user info. Get user info. Query. Vale, hay validaciones que vamos a buscar validate, control F, que validan básicamente que el campo tiene, que existe, ¿vale? Y entonces pues una vez que validas que todos los campos existen, pues sale con el void. Si hay algún error, tira una excepción. O sea, al final todo es replicar las mismas formas, métodos, maneras de construir, lo cual hace mucho más fácil entender el código, porque es intuitivo, porque es automático y porque todo funciona aproximadamente igual.